¿Qué características tiene el suelo? El suelo tiene características físicas, químicas y biológicas. En primer lugar, les vamos a hablar de características físicas. Estructura del suelo. Las partículas texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para formar agregados. La estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radicular. Características del agua en el suelo. El agua almacenada o fluyente en el suelo afecta la formación del suelo, su estructura, estabilidad y erosión. El agua almacenada es el factor principal para satisfacer la demanda hídrica de las plantas. La textura del suelo. La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas. La textura es una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y en una habilidad de retener agua, aireación, drenaje y contenido de materia orgánica. Color del suelo. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia orgánica y grado de oxidación de minerales. Se usa para distinguir las secuencias en un perfil del suelo, determinar el origen de materia parental, presencia de materia orgánica, estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato. Consistencia del suelo. La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación o ruptura que puede aplicar sobre él. Según su contenido de humedad, la consistencia del suelo puede ser dura o suave. Se mide mediante 3 niveles de humedad: aire seco, húmedo y mojado. Porosidad del suelo. El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por el 50% materias sólidas, 45% minerales y el 5% de materia orgánica, y el otro 50% de espacio poroso. Densidad del suelo. Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y aparente. La densidad real de las partículas densas del suelo varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o tenor elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente baja no indica necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de las plantas. Características químicas. Capacidad de intercambio. La capacidad de intercambio es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del suelo y presenta la cantidad de cationes que las superficies pueden retener: calcio, magnesio y sodio. El pH del suelo. El pH determina el grado de absorción de iones por las partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, incluyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. El valor de pH en el suelo oscila entre 3,5 muy ácido a 9,5 muy alcalino. Nitrógeno del suelo. El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición de las plantas y más ampliamente distribuido en la naturaleza. La salinización del suelo. Se refiere a la acumulación de sales solubles en el agua presentes en el suelo.
Las sales que se pueden encontrar en un nivel freático salino se transportan con el agua a la superficie del suelo mediante acceso capilar y una vez que el agua se evapore se acumulan en la superficie del suelo. La alcalinización del suelo. La alcalinización o solicidad del suelo se define como el exceso de sodio intercambiable en el suelo. Los suelos sódicos se frecuentan en regiones áridas y semiáridas. Componentes básicos del suelo. Los 4 componentes principales del suelo son las rocas, es decir, minerales, el agua, el aire y el material orgánico, que pueden llegar a ser hojas y animales en descomposición. El quinto componente del suelo, el cual muchas veces no es tenido en cuenta, es el mundo vivo. Es todo lo que rodea como tal el mundo, lo que existe en la tierra. El componente biológico, los suelos ricos de los jardines están compuestos por aproximadamente un 45% de rocas minerales, un 5% por materia orgánica y un 25% de agua y otro 25% de aire. Todos los suelos poseen una mezcla de los 5 componentes básicos. La mayoría de los suelos pueden ser modificados para mejorar esa composición para que sea más adecuada. Agua y aire. El agua no es sólido o líquido, sino una combinación de elementos gaseosos que se encuentran naturalmente en la atmósfera terrestre. En el suelo, los bolsillos de aire permiten que el agua pase a través del mismo y a través de las plantas que crecen por encima y por debajo de la línea del suelo. El agua en el suelo generalmente contiene sales disueltas y otros productos químicos. El agua es una parte esencial del suelo. Las plantas no pueden sobrevivir sin él. Algunos suelos, como los arcillosos, retienen el agua mucho mejor que otros tipos de suelos. Cuando el agua permanece en el suelo, en el lugar de pasar a través de él fácilmente, el suelo se vuelve más denso. Algunas plantas no pueden crecer en suelos pesados, arcillosos y ricos en humedad. Todos los suelos están compuestos por arena, limo y arcilla, aunque algunos tipos de suelo tienen mayores concentraciones de estos minerales que otros. Las rocas y los minerales constituyen la mayor proporción de la composición del suelo. Las rocas y los minerales que se encuentran en el suelo provienen de materiales inertes inorgánicos. La arena está formada por pequeños fragmentos de cuarzo y otros minerales, y por sí misma no es rica en los nutrientes que necesitan las plantas. La arena es la partícula del suelo más grande y más gruesa. El agua pasa a través de ella más fácilmente que en otros tipos de suelo. El limo es una combinación de rocas de cuarzo y otro. Las partículas de limo son más pequeñas que la arena, pero más grandes que la arcilla. La arcilla es la más rica de los minerales del suelo y contiene nutrientes con hierro, potasio y calcio. Las partículas más pequeñas del suelo provienen de la arcilla, la cual puede llegar a ser muy densa y difícil de ser trabajada. Las plantas y los animales en descomposición proporcionan los materiales orgánicos que se encuentran en el suelo. A través de la descomposición de la materia orgánica, se descompone y se convierte en nutrientes que las plantas pueden usar. La mineralización también se produce mediante la descomposición y, a través de este proceso, los materiales orgánicos se tornan en inorgánicos. El quinto elemento del suelo, el componente biológico, ofrece estos importantes elementos orgánicos que son muy esenciales. Las plantas y los animales, cuando mueren, se convierten una vez más en parte del suelo. Y así el ciclo continúa. El suelo da la vida vuelve al suelo. La textura del suelo como tal indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño como la arena, el limo y la arcilla en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Existen varios tipos de textura
como lo son el suelo arcilloso, el suelo arenoso y el suelo franco o el limo. El suelo arcilloso, como primer aspecto, vale mencionar que este tipo de suelos presentan una textura fina con un alto predominio de arcillas, que es el 45% de arcillas, 30% de limo y 25% de arena. Esta composición le permite una elevada retención de agua y nutrientes. No obstante, posee una baja porosidad y por lo tanto la consecuencia lógica es que son suelos que carecen de buenas posibilidades de aireación. Por este motivo se dice que son terrenos difíciles de trabajar, ya que poseen una elevada viscosidad que ofrece una gran resistencia a la penetración de raíces. Un aspecto peor aún que las dificultades de penetración de las raíces es el hecho de que este tipo de suelo impide una correcta aireación de las mismas y por tanto tarde o temprano terminan pudriéndose, no dañándose. Ahora vamos a hablar sobre el suelo arenoso. Estos suelos presentan una textura gruesa con predominio de arenas. Entonces, el 75% es de arenas, 5% de arcillas y 20% de limo, lo cual les permite una gran aireación y si absorben bien el agua no tienen capacidad para retenerla, por tanto tampoco conservan los nutrientes, los cuales por lixiviación son arrastrados hacia el subsuelo. Ahora vamos a hablar sobre el suelo franco. Son aquellos que tienen una textura media, 45% de arena, 40% de limo y 15% de arcilla. Estos suelos presentan las mejores condiciones, tanto físicas como químicas, siendo los más aptos para el cultivo. También el color puede dar pautas sobre la composición mineralógica del suelo. En líneas generales, cuanto más oscura sea la tierra, mayor cantidad de materia orgánica y mayor fertilidad. En cambio, si decimos que entre más claro, mayor presencia de gravas. Los rojos o castaños rojizos indican una alta proporción de óxidos de hierro, mientras que los amarillos indican una baja fertilidad, ya que son óxidos de hierro que han reaccionado con el agua y por lo tanto deficitarios en su drenaje. Los grisáceos pueden ser deficitarios en oxígeno o hierro, o bien poseer un exceso de sales alcalinas como el carbonato de sodio, de calcio. Eh, Arcilla son partículas minerales que miden de 0,001 milímetro. Toda partícula mineral que haya en el suelo y mida menos de 0,001 milímetros es arcilla. Por otra parte, el limo son partículas minerales entre 0,001 milímetro y 0,01 milímetro. Para el limo. Y para la arena son partículas minerales entre 0,01 milímetros y 0,1 milímetro. ¿Cómo se determina la textura a partir del triángulo textural? El triángulo textural señala la relación entre la clase textural y la distribución de tamaño de las partículas. Al usar esta figura se proyectan líneas desde el porcentaje de arena, limo y arcilla en forma paralela a los diferentes lados del triángulo. A continuación les mostraré dos pequeños ejemplos donde podrán observar las clases texturales. El primer ejemplo nos habla de lo siguiente. Si en un suelo tenemos 56% de arena, 16% de arcilla y 27% de limo, ¿qué clase textural obtendríamos? Lo primero que se hace es localizar el número que representa el porcentaje de la arena en la muestra del suelo en la parte inferior del triángulo. Luego se busca el número que representa el porcentaje de limo en el suelo en el lado derecho del triángulo. Y por último, se busca el número que representa el porcentaje de arcilla en el suelo en el lado izquierdo del triángulo. Ya cuando obtengamos las tres líneas con su respectivo porcentaje, se busca el punto donde las tres líneas se intersectan y ahí ubicamos la clase textural. Como se pueden dar cuenta, en la siguiente imagen
El punto de intersección nos ha dado en el Franco Arenosa. El siguiente ejemplo nos habla si un suelo tiene 76% de limo y 58% de arena, ¿qué clase textural obtendríamos? Lo primero que se hace es localizar el número que representa el porcentaje de la arena en la muestra del suelo en la parte inferior del triángulo. Luego buscamos el número que representa el porcentaje de limo en el suelo en el lado derecho del triángulo. Por último, se busca el punto donde las dos líneas se intersectan y ahí buscamos la clase textural. Como se pueden dar cuenta en la imagen, el punto de intersección nos ha dado en la clase franca. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y el ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento en los seres vivos. Es uno de los ciclos bioquímicos importantes en que se basa el equilibrio dinámico de composición de la biosfera terrestre. El ciclo del azufre forma parte de aminas y de otras moléculas clave como la coenzima, donde se halla en forma reducida, principalmente como el grupo sulfhidrilo. Y se dice que las plantas y otros productores primarios lo obtienen en su forma líquida, principalmente como ion sulfato, que tras ser reducido se incorpora a sus proteínas en forma sólida. Los organismos que ingieren estas plantas lo incorporan a su vez a sus proteínas y de esta forma pasa a los organismos del nivel trófico superior. Al morir, el azufre reducido de las proteínas entra en el ciclo del azufre y es oxidado por bacterias a forma que las plantas puedan asimilar y los animales puedan digerirlos. Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de óxido de azufre, se realizan entre las comunidades acuáticas, terrestres y marinos de una manera y de otra en la atmósfera, en las rocas y en los sedimentos oceánicos o pavimentos en donde el azufre se encuentra almacenado. El óxido de azufre atmosférico se disuelve en agua de lluvia o se deposita en forma de vapor seco. El reciclaje local del azufre, principalmente en forma de ion sulfato y sulfuro, se lleva a cabo en ambos casos. Una parte del sulfuro de hidrógeno producido durante el reciclaje local del sulfuro se oxida y se forma. Las características: el óxido de azufre es un gas incoloro con un fuerte olor característico. Su velocidad de reacción es baja en condiciones normales. Se disuelve en agua formando una disolución ácida. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual se intercambia entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Los conocimientos sobre esta circulación del carbono posibilitan apreciar la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Es pilar de la vida que conocemos. Existen básicamente dos formas de carbono: la orgánica, que está presente en los organismos vivos y muertos y los descompuestos, y otra inorgánica, que se presenta en las rocas.